Les decía que este resultado final, la dimisión del comisionado del Gobierno Central para la DANA, es el resultado de una investigación periodística encabezada por Esteban Urreztieta. Esteban, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, José Luis. Bueno, decíamos que esto último, la frase en la que él dice mi acceso a la función pública no tuvo ningún problema con la legalidad, se ajustó perfectamente a la legalidad, es algo que todavía está en estudio y publicáis en el diario El Mundo hoy que la Fiscalía, de hecho, tiene ya bastante claro que el documento que presentó estaba falsificado, ¿no? Efectivamente, la Fiscalía tiene que tomar una decisión sobre si interpone una denuncia contra José María Ángel. En estos momentos y de las indagaciones que lleva haciendo durante las últimas semanas, considera que la falsificación es muy clara, que es muy burda. Está estudiando si, teniendo en cuenta el periodo que ha pasado, es un título, recordemos, datado en el año 83, ha podido prescribir o por el contrario es un delito continuado, pero a falta de esa cuestión, pues asume las conclusiones de la Agencia Antifraude y confirma pues, que estamos ante la falsificación más burda de un título académico que vieron los tiempos. Recordemos que está datado en el año 83, que la Universidad de Valencia no contempla en su programa esa titulación hasta el año 90, hasta 7 años después, y que, bueno, mañana en la edición nuestra en El Mundo hacemos un análisis pormenorizado de todos los gazapos que contiene el diploma de José María Ángel Batalla, e incluso la fórmula regia, que la normal en los títulos verdaderos es Juan Carlos I, rey de España, pues en el ya excomisionado de la DANA pone Su Majestad el Rey Juan Carlos. Es decir, es una chapuza sin precedentes y la manipulación, la falsificación del diploma es tan burda y tan obscena que no le ha quedado más remedio al gobierno de Pedro Sánchez que forzar la dimisión de quien, por otra parte, era también, y lo ha dejado de ser, el presidente de los socialistas valencianos. Claro, siendo una falsificación, como nos estás explicando, tan aparentemente burda, chapucera, ¿tú cómo te explicas? Es verdad que posiblemente lo que te voy a preguntar no tenga explicación, pero ¿cómo te explicas que, a pesar de ser tan chapucero, tan fácilmente demostrable que es un fraude ese documento, cómo se puede explicar que por escrito y con tanta solemnidad él todavía diga no, yo no he falsificado nada, mi vida pública ha sido ejemplar? Bueno, el comunicado que ha hecho pues es surrealista, ¿no? Apelando a la honestidad, a la limpieza en la vida pública, cuando él ha protagonizado exactamente lo contrario. No solo es que el diploma que se encuentra en su expediente de funcionario en la Diputación de Valencia sea una burda manipulación, sino que ni uno solo de sus currículum, como comentábamos ayer, es igual que el anterior. Es decir, José María Ángel se llega a presentar como licenciado en Historia en sus currículum en el Partido Socialista, por citar un ejemplo, o en el del Ayuntamiento Valenciano que dirigió durante bastantes años. José María Ángel no terminó ni siquiera primero de Historia. Se presenta en el currículum oficial en la web del Gobierno como diplomado en archivística por la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional no expide títulos académicos. Uno no puede ser diplomado por la Biblioteca Nacional, puede tener un diploma en todo caso. Por supuesto ha mentido en sus currículums diciendo que tenía la titulación de archivística y biblioteconomía por la Universidad de Valencia. La Universidad de Valencia ya ha salido en tromba diciendo que jamás le expidió un título a este señor, que no cursó los estudios y que desde luego ese documento está fechado muchos años antes de que existiera la carrera. Se mire por donde se mire, no tenía salida el excomisionado de Pedro Sánchez para la reconstrucción de la DANA, y efectivamente es incomprensible que un alto cargo público, insisto, que era además el presidente del Partido Socialista en Valencia, un histórico de la formación socialista, pues haya arrastrado durante tantos años una cantidad
tan ingente de mentiras. No nos encontramos ante un caso más de un político que miente en sus currículum, que bueno, convertiría este asunto en algo muy relevante, pero no especialmente singular. Pero sí nos encontramos ante el primer caso de alguien que se atreve a falsificar una titulación académica y un diploma. Y ahora el siguiente paso, más allá de lo que haga la Fiscalía, es determinar si ha cobrado durante décadas un salario público de manera indebida y si, como sostiene la Diputación de Valencia en estos momentos, tiene que reintegrar a las arcas públicas todo el dinero percibido. Claro, recuerdo la perplejidad de la pregunta anterior, que era cómo es posible que, siendo una chapuza de estas características fácilmente demostrable, todavía se presente como un ejemplo el ya expresidente de los socialistas valencianos. Digo, veo esa perplejidad y la doblo en la siguiente pregunta, porque hoy Diana Morán, que es la secretaria general del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana, además de ser ministra, lo que ha venido a decir es que no se arrepiente en absoluto de haber nombrado presidente de los socialistas de la Comunidad Valenciana y que va a seguir contando con él. Si te parece, escuchamos a la ministra y secretaria general en el caso que nos ocupa de los socialistas valencianos. El comisionado del Gobierno para la Dana falsificó su titulación universitaria y dimite solo porque le han pillado cometiendo presuntamente un delito. A José María Ángel le hemos pedido explicaciones y las ha dado. No le hemos pedido la dimisión y, sin embargo, ha dado un paso al lado. Y por tanto, a mí me queda, como les he dicho, respetar su decisión. Ha dimitido y lo dice de manera expresa porque entiende que es lo mejor en un momento determinado ante publicaciones que han aparecido en lo que él sigue manteniendo la legalidad y que ha actuado acorde a lo correcto, pero cree que lo mejor en estos momentos es hacerse a un lado y nosotros aceptamos esa dimisión. Por lo tanto, que yo sepa, el señor Feijóo no tiene ninguna autoridad para decir quién comete un delito o quién no comete un delito. Por favor, que respeten al Poder Judicial, que es el único que puede decir si hay un delito o no. A mí, de esa sucesión de reacciones, Esteban, no sé si lo compartes, la que más me llama la atención es la de Diana Morán, porque además de lo que hemos escuchado decir, también ha añadido eso. No me arrepiento en absoluto de haberle nombrado y pienso seguir contando con él. Y solo hay algo más grave que un alto cargo público que falsifica un título universitario de esa manera tan obscena. Y es que la ministra de Universidades, porque Diana Morán es la líder del Partido Socialista en Valencia, pero es ministra de Universidades, califique de brillante el historial de una persona, de un cargo público, que ha falsificado un título académico. Eso tampoco tiene precedentes y es de una gravedad extrema. Es decir, si la ministra de Universidades avala una conducta de estas características que ya ha sido reprobada por la Agencia Antifraude, que está siendo investigada por la Fiscalía Anticorrupción, pues, en fin, esto es lo contrario de la honestidad que promulga José María Ángel Batalla en ese comunicado tan historiado, pero repleto de tanta hipocresía y de tanta falsedad. En el comunicado evita hablar del diploma, dice que él no ha falsificado nada y demás. Nosotros sí le hemos preguntado en decenas de ocasiones, en la conversación que mantuvimos con él el pasado domingo, que de dónde sale ese diploma. Y él nos dijo, en primer lugar, que él no lo ha presentado ante la Diputación, que no sabe cómo ha aparecido en su expediente, como si fuera, valga la redundancia, un expediente X, un misterio insondable. Yo le dije a José María Ángel, bueno, vamos a hacer una cosa, te voy a enviar una copia del diploma y me verificas inmediatamente si ese diploma es auténtico, no es auténtico. Y él me contestó algo sorprendente, me dijo, no quiero que me lo mandes. Digo, pero bueno, ¿cómo que no quieres que te lo mande? En fin, esto forma parte de la diligencia informativa. Yo estoy en la obligación de cotejar este documento contigo. No. Por favor, no me mandes absolutamente nada. Yo en ese tema no quiero entrar. Bueno, en fin, no parece que sea la respuesta de alguien que no tiene nada que esconder, ¿no? Pero insisto, no es solo el diploma, son las falsedades continuadas y sistemáticas, reiteradas en el tiempo, falseando su historial académico pues de una manera
absolutamente delirante. ¿Y cuáles son los próximos pasos, Esteban? Entiendo que ahora se tienen, nos decías, que pronunciar la Fiscalía, que entre otras cosas tiene que determinar si el posible delito habría prescrito. Entiendo que esa decisión se conocerá en breve plazo, ¿no? Sí, es previsible que se conozca en un breve plazo si considera la Fiscalía que no ha prescrito el delito. Interpondrá una denuncia contra José María Ángel y judicializará el asunto ante un juzgado, y en paralelo está el procedimiento abierto por la Diputación de Valencia, que tiene un expediente informativo para analizar el asunto, que ya ha dicho que quiere iniciar todas las acciones legales para anular la plaza de José María Ángel Batalla y reclamarle el reintegro íntegro del dinero. Y luego está otro paso siguiente, que es el de su mujer. Su mujer es subdirectora de un museo dependiente de la Diputación de Valencia. Y su mujer, también, igual que él, ostenta un cargo para el que no tiene la titulación académica preceptiva. La Diputación de Valencia ya ha concluido hoy, después de abrir también un expediente informativo, que la mujer de José María Ángel, Carmen Ninet, solo tiene la EGB, que no tiene titulación académica y por lo tanto no puede ocupar ese puesto. Y en estos momentos la Diputación está estudiando seriamente proceder a la destitución de su mujer, teniendo en cuenta que ocupa un cargo de libre designación. Por lo tanto, no es solo el diploma, son todos y cada uno de los currículum presentados en diferentes organismos, en diferentes instituciones en el Partido Socialista, y además su mujer en una situación análoga. En fin, ¿qué más quieres que te diga? Todo quedaba en casa, en esa familia, ¿verdad? El dinero salía de otros bolsillos. Por cierto, yo, si queréis, y abro también el debate a los compañeros en la mesa, si queréis, cruzamos apuestas con esto de si se va a devolver el dinero o no, que es lo que está pidiendo, como lo decía Esteban, la Diputación de Valencia y también el Partido Popular, el dinero que habría cobrado durante prácticamente 40 años como funcionario, ¿sí? 33 años como funcionario, gracias a esa falsificación en su currículum. Yo creo que no va a devolver el dinero, vamos, evidentemente aquí estamos hablando de un hecho muy grave porque es falsear. Además, él estaba ya en la Diputación, pero ascendió a un puesto superior, con un sueldo superior, con un currículum falso. Yo creo que es en este caso y en muchísimos, yo creo que es la gran asignatura pendiente, porque aquí estamos viendo en estos años de democracia, hemos visto casos de corrupción gravísimos y eso lo sabrá Esteban o no, pero vamos, a lo mejor yo me lo he perdido. Pero hay gente que va a la cárcel, que sale de la cárcel, etcétera, y se devuelve el dinero. O sea, realmente hay mecanismos eficaces para ese dinero público que se han enriquecido. Pero yo a veces pienso, oye, están 1 año, 2 años en la cárcel y luego salen absolutamente con todo lo que han expoliado y se han llevado de dinero público. A lo mejor, vamos, no quiere decir que les merezca la pena. Hay mecanismos, tenemos mecanismos en una democracia ya consolidada para que se devuelva lo que se ha robado de las arcas públicas, Esteban. Bueno, el mecanismo más efectivo siempre es el judicial, ¿no? Si media una condena contra este señor que establezca que ha cobrado todo ese dinero indebidamente, pues o bien lo devuelve o se le confisca todo su patrimonio. Bueno, él lo va a pelear todo lo que pueda y bueno, pues intentará dilatar todo el proceso. Él está muy próximo a la jubilación, pero en cualquier caso es un caso muy claro, muy burdo, muy obsceno, y como digo, yo no recuerdo ningún precedente similar donde un cargo público haya tenido la osadía de manipular, de falsificar un diploma para que sirviera de salvoconducto a la hora de obtener una plaza. Él dice en su comunicado que él no necesitaba titulación académica. Bueno, pues entonces, ¿qué pinta ese diploma en su expediente? Obviamente, la mera presencia de ese documento en el expediente de la Diputación de Valencia, pues yo creo que es la prueba definitiva de que se requería esa titulación académica, si no, pues no se hubiera prestado a semejante manipulación. Y yo creo que, bueno, pues esto es lo de siempre, la sensación absoluta de impunidad, ¿no? Yo creo que él pues jamás imaginaba
que ese documento iba a aflorar. Es más, en el año 2015, y esto es muy importante, 2 funcionarios de la Diputación de Valencia llegaron a certificar que José María Ángel había presentado una diplomatura para conseguir su plaza, y por eso la agencia antifraude dice que no solo es culpable el exalto cargo de Pedro Sánchez, sino los funcionarios de la Diputación que le hicieron esa cobertura y que validaron ese título completamente falso. Y por lo tanto la Fiscalía Anticorrupción va a tener que tomar una decisión no solo sobre José María Ángel, sino también sobre estos 2 trabajadores de la Diputación que le ampararon y encubrieron esa falsificación. Claro, es que esto que es gravísimo, claro, porque estamos hablando de que quienes tendrían que haber ejercido el control para que no hubiera un fraude habrían colaborado en la comisión de ese fraude. Esto pasa como lo del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz, que si no tienes a alguien que te otorga una plaza que no te corresponde, por tu currículum o por tu titulación, pues eres tan culpable o más que el que ocupa la plaza. Claro. Y yo no sé, aquí yo tengo entendido que desembarcaron, bueno, primero él, luego ya su mujer, en la Diputación de Valencia, Diputación Provincial, como funcionario del grupo A2, que para ese tipo de plaza se requiere titulación universitaria, ¿no? O sea, que sí que era necesario ese diploma. Sí, eso lo explica de manera muy detallada la agencia antifraude en su informe sobre este tema. Dice que el título, la titulación académica era obligatoria para la plaza que ocupa en estos momentos José María Ángel, y que por eso aparece ese título y que por eso se produce la falsificación, porque José María Ángel pues no había cursado absolutamente nada en la Universidad de Valencia. Las explicaciones del excomisionado que nos ha dado al periódico son absolutamente confusas, repitiendo una y otra vez que él no quiere entrar en el tema. Le preguntamos no menos de una decena de veces: oiga, ¿usted es diplomado en la Universidad de Valencia, sí o no? Y la contestación una y otra vez fue: en ese asunto, en ese tema no quiero entrar. Bueno, pues oiga, en fin, está claro que no tiene ninguna titulación académica, que ha ocupado esa plaza de funcionario. Ahí está el documento burdamente falsificado en el expediente, y para mí lo más grave es que la ministra de Universidades, con todos estos elementos sobre la mesa, pues siga calificando de brillante el historial de un señor que ha hecho eso con un título académico. Si una conducta de esas características sigue contando con el amparo del Gobierno de España, pues, en fin, no sé con qué legitimidad se va a poder criticar, pues qué sé yo, a la próxima Noelia Núñez o a cualquier otro cargo del Partido Popular con alguna irregularidad en un currículum. Pero este caso, como Esteban explicaba al principio, no tiene nada que ver ni con el de Noelia Núñez ni con otro, ni siquiera el de la delegada del Gobierno en Valencia, que también tiene discrepancias sobre los estudios que ha cursado y cómo lo plasmaba en su currículum o en las distintas páginas web de los sitios donde ha trabajado. Porque una cosa es que un político comete inexactitudes a la hora de explicar cuál es el currículum, que lo infle, que es otro paso, que mienta directamente porque dice que tiene una cosa que no la tiene, y esto es de una gravedad porque directamente es un delito, que es el falsificar. Como Esteban, habéis publicado muy bien, felicidades por toda la información de estos días, y habéis desvelado hasta el punto de que ha tenido que dimitir. Y yo coincido, la reacción del Gobierno, que inicialmente fue de defensa absoluta, se ha matizado en cuestión de pocos días porque la información era absolutamente irreprochable y por tanto muy contundente, pero hay una persona del Gobierno que sigue sin enterarse, que es la propia Diana Morán, que es la líder de los socialistas. Luego lo veremos con más detalle. Pero es que, como decía Esteban, no es la portada de mañana del diario. Es que no es una política cualquiera, es que es la ministra de Universidades. Y déjame que diga otra cosa que ha dicho Diana Morán hoy. Los socialistas no pedimos títulos,
pedimos hojas de servicio porque un político su currículum lo hace con Porque su aquí trabajo. Es que esto Dices, no va de títulos, ¿no? Ese es otro debate distinto. Esto va de fraude, falsificación documento y posible delito. Pero esto lo dice la ministra de ya, Universidades, sí, que es la que sí. tiene que No te pedir estoy los echando títulos, la por eso culpa, que Ni siquiera, no tiene ni ningún siquiera la sentido. vicepresidenta Montero se ha dicho que era obligado, ejemplaridad. La señora Montero, la vicepresidenta, hoy ha dicho que esto, vamos, que... Pero que- Diana Morano creo que se ha es- Ya, por eso creo te que quiero es decir. acertado, que- No, insisto, luego lo veremos con más detalle, pero Esteban, creo que es muy acertado vuestro titular principal de la portada de mañana, y es: la ministra de Universidades califica como brillante al falsificador de títulos, sí. de títulos universitarios. Bueno, lo dicho, Esteban, enhorabuena por esta información, porque lo decía también hace un momento, una vez más ha sido el periodismo, el buen periodismo, el que nos ha permitido detectar un posible caso de fraude que ya se está investigando, y no una investigación interna. Y además nos decías que incluso quienes tendrían que haber sido esos controles para detectarlo antes podrían haber incluso colaborado en el delito. Lo dicho, y lo sabes además porque te lo digo siempre, entre otras cosas, que se admira muchísimo tu trabajo. Gracias por estar con nosotros. Bueno, es mutuo, José Luis, un fuerte abrazo. Gracias, Esteban. Hasta pronto.